Hola, les saluda Graciela Salinas. Hoy vamos a ver la segunda parte de la serie Reclutamiento ético de profesionales de enfermería. Como les dije anteriormente, habíamos hablado acerca de que hay varios elementos esenciales para migrar. Y hoy vamos a estar enfocando en el proceso de solicitud para la licencia de RN o Registered Nurse. Entonces, bueno, conforme hablo, voy a también decir lo que los reclutadores podrían ofrecer en esta área. Entonces, vamos adelante. El proceso para solicitar la licencia. Una cosa que hay que ver es que primero que nada tienes que decidir en qué estado vas a trabajar. Una vez que decidas cuál estado vas a trabajar, entonces por ahí vas a hacer la solicitud. Si vas a usar un reclutador, pues tienes que ver que ese reclutador tiene, como expliqué en los modelos, pudiera tener un contrato con algún hospital que ya está específicamente en un estado. Entonces, pues la opción es que tienes que hacer la solicitud por ese estado. Hay lo que llamamos requisitos uniformes para la licencia. El National Council of State Board of Nursing publica los requisitos uniformes para la licencia. Esto es la lista de lo que todos los estados tienen que hacer para darle la licencia a alguien, a algún profesional de enfermería. Algunos estados tienen todos estos requisitos y le añaden unos más. Algunos solamente tienen estos requisitos. Y entonces eso es lo que vamos a ver. En lugar de enfocar en un estado, aunque yo estoy en Texas y voy a hablar un poquito más de Texas, pero quiero que tengan en su mente que estos requisitos aplican para la gran mayoría de los estados, con algunas variaciones, como dije anteriormente. Bueno, antes de entrar de lleno ya en los requisitos uniformes, déjame te digo acerca de los reclutadores. Los reclutadores, si es una agencia, es decir, tú vas a trabajar para el reclutador, ellos te van a pagar y ellos te van a colocar donde tengan contratos. Bueno, entonces lo más probable es que ellos te vayan a pagar todo el proceso. Si es una agencia de colocaciones que solamente por dar el ejemplo, MedTalent es una agencia de colocaciones, entonces también ellos te van a pagar el proceso y ellos te van a entregar al hospital y tú vas a venir a ser empleado del hospital. ¿Por qué digo esto? Porque como mencioné en la parte anterior, es muy importante que tengas presente la economía, los aspectos financieros, porque alrededor vas a gastar bastantito dinero. Ahorita hablamos un poco de eso. Pero la otra cosa que quería mencionar es acerca de los gestores. ¿Qué es un gestor? No es un reclutador. Un gestor es una persona que te ofrece ayudarte con el proceso, te ofrece hacerte parte del proceso y claro que entonces ellos te cobran por hacerte el proceso. Entonces tú vas a pagar todo esto, todas las partes o los requisitos que conlleva a tener la licencia y aparte le vas a pagar al gestor. Él no te va a dar trabajo, él te va a decir cómo puedes obtener trabajo. Él no te va a hacer los trámites, él te va a decir cómo puedes hacer los trámites. Entonces es importante que tengas en mente lo que es un gestor. Los reclutadores, por lo general, ellos pagan el proceso y también ayudan, tienen gestores para ayudarte. Pero un reclutador, ojo, un reclutador no debe cobrarte. ¿Por qué no? Porque un reclutador hace su dinero cuando ellos te entregan al hospital o si es una agencia de staffing, entonces cuando ellos tú te vas a trabajar por ellos a un hospital en una asignación corta, ellos reciben el salario y luego de ahí te pagan a ti. Así es que ellos ya van a hacer su dinero en el contrato que tienen con el hospital. Un reclutador ético no debe cobrarte. Ahora, yo digo cobrarte arriba y adelante, arriba y demás de lo que es el proceso.
Pero sí, una cosa vas a tener que preguntar es si el reclutador te paga el proceso, porque a lo mejor te va a decir, sí te pago esto y esto, pero tú tienes que pagar esto y esto. Pregunta muy importante que hacer al reclutador. Bueno, ahora sí. Vamos a entrar a los requisitos uniformes. Para hacer, lo primero que vas a tener que hacer es abrir una solicitud de registro. Es una solicitud en Texas, y otra vez dije que no iba a hablar mucho de Texas, pero tengo que usar algún ejemplo. En Texas te cobran $75 por abrirlo. Hoy en día la mayoría de los estados hacen la solicitud o reciben la solicitud vía electrónica. Tienes que abrir una cuenta, iniciar el proceso y para esto tienes que pagar $75 en Texas. Diferentes estados, diferentes cuotas para poder iniciar el proceso. Después de eso, uno de los requisitos uniformes es el requisito de Credential Evaluation Service. En español, algunas personas dicen que la van a que la van a, no me acuerdo de la palabra en español, perdón, pero bueno, se refiere a homologar. Gracias, homologar. Que van a homologar los estudios. Lo que se hace es una evaluación. Hay agencias específicas que evalúan tus credenciales para verificar, número uno, que te hayas graduado de una escuela de enfermería acreditada o aprobada por el gobierno de tu país. Este servicio de evaluación de credenciales tiene un costo. Aparte del costo con la organización, tu escuela, vas a tener que pedirle a tu escuela que te dé un transcript de calificaciones y que te dé un plan de estudios completo. Las escuelas de enfermería, cuando yo empecé el proceso, era gratis. Te estoy hablando de los 80s. Pero conforme el tiempo ha pasado, las escuelas han empezado a cobrar una cuota por hacerte los papeles, por darte una copia, porque tiene que ser una copia con sello y firma de la escuela y te cobran por eso. Y te cobran por darte el plan de estudios de cuando tú te graduaste. Quizás el plan de estudios de hoy no sea igual que el de antes, pero tienen que darte una copia. Y otra vez, porque significa trabajo para ellos, algunos están cobrando y las cuotas van muy diferentes. Tengo entendido que hay algunas escuelas de enfermería que todavía, que no cobran, que es gratis, pero hay otras que cobran y cobran bastantito. Entonces tienes que informarte cuánto es lo que cobra. La otra cosa que tienes que, o que me gustaría decirte, y si la escuela está teniendo problema, no entiende las explicaciones, cómo se debe de hacer esto, lo otro, por favor, ponlas en contacto con nosotros. Una de las cosas que me gustaría hacer es formar un grupo de líderes de enfermería, precisamente para mantenerlos también educados en el proceso. Cómo se lleva a cabo, que lo hagan bien la primera vez, que no tengamos que estar dando vuelta y vuelta. Así es que déjanos ayudarte. Yo tengo un grupo de colegas que son líderes de enfermería a nivel nacional que quizás pudieran ayudarme. No te prometo nada, pero al menos podemos intentarlo. Ok, es cuando hacen esa evaluación de credenciales, lo que están verificando es que tus estudios sean comparables a un programa de enfermería en Estados Unidos. Ahora bien, hay algunos reclutadores que te van a decir, necesitas ser licenciada en enfermería, ¿ok? ¿Tienes que serlo? No, realmente puedes ser enfermero general para trabajar en Estados Unidos. Sin embargo, si un reclutador tiene un contrato con un hospital y el hospital está diciendo que solamente quiere licenciados en enfermería, es por eso que el reclutador te pide ser licenciada en enfermería. Y déjame te digo, aquí en Estados Unidos, en el 2010 se publicó un estudio, la compañía Johnson Johnson publicó acerca del estatus de la enfermería y en ese estudio habló acerca de cómo los hospitales que tenían en su mayoría licenciados en enfermería
tenían una menor incidencia de comorbilidad y mortalidad. Entonces se habló de muchas otras cosas, pero al final lo que dijeron, lo que acordaron es que para el año 2020 debería de haber un promedio de 80% de licenciados en enfermería y el 20% de los demás. A los enfermeros generales, no todos los hospitales, pero algunos hospitales prefieren que, por ejemplo, en cuidados intensivos, en urgencias, en todas esas áreas de especialización, prefiere que hayan licenciados en enfermería. Los enfermeros generales pueden trabajar como en el nursing home, en home health agencies, en la clínica de consulta externa y en algunas otras áreas donde el paciente tiende a ser más estable o con menos complicaciones o no tan complejo el cuidado. Otra vez, sí califica una persona enfermero general, pero las opciones no son tan amplias como para un enfermero licenciado en enfermería. Y los reclutadores que tienen contrato tienen las manos atadas porque los hospitales quizás le pidan que seas licenciado en enfermería. Otra vez, graduado de una escuela de enfermería acreditada por tu país y que tus estudios sean comparables al programa de enfermería en Estados Unidos. ¿Y qué es comparables? Buscamos las horas de teoría y buscamos las horas prácticas. Y necesitamos que hayan las 5 clases de enfermería que son universales: pediatría, médico-quirúrgica, obstetricia o materno-infantil, psiquiatría y geriatría. 5 materias, otra vez cada una con sus prácticas clínicas, y va a haber un número de horas que vas a tener que hacer. Texas es un poquito flexible y nos ayuda. Hemos ayudado con mis colegas mexicanas que son líderes en enfermería. Hemos podido conectar con escuelas para si les falta alguna materia o prácticas o algún tipo de cosas. Entonces, otra vez, eso es lo que yo quiero hacer con ese grupo de WhatsApp que tengo. Poder alinearnos todos nosotros, enfermeros, que escogimos una carrera para cuidar y pues cuidarnos unos a los otros. En inglés me gusta más la palabra care, so we can care for each other. Ok, entonces, ¿quién va a hacer ese proceso o esa evaluación de credenciales que se necesita? Hay varias agencias. Las más comunes o las que más se aceptan a través de Estados Unidos, por supuesto, es la CGFNS, Commission on Graduate of Foreign Nursing Schools. Es la que más se acepta a través de Estados Unidos y, ojo, hay algunos estados que solamente aceptan CGFNS. Es un gigante. Es increíble porque CGFNS empezó en los años 70 y empezó para proteger a los enfermeros que eran traídos de las Filipinas. En aquel entonces no se podía tomar el examen en sus países, entonces los traían con contrato, aquí los preparaban y todo, pero si no pasaban el examen, ahí los dejaban. Entonces el enfermero tenía que buscar cómo sobrevivir después de que no pasaban el examen o cómo hacerle para regresar a su país. Y eso causó mucha controversia en aquel tiempo y se fundó CGFNS. Hoy en día CGFNS es uno de los agencias más grandes, no solamente enfermería, ahora también hace evaluaciones para terapia física, terapia ocupacional y otras ramas de la salud. Y a principios del 2000, ellos empezaron con la idea del visa screen y vamos a hablar de eso un poquito más después, cuando lleguemos a migración. Pero bueno, CGFNS es uno de ellos. ERES, Education Research Something Service. Education Research and Evaluation Service es otra organización. Esa organización es un poquito más, no tiene tanta influencia, pero como quiera se aceptan muchas de las organizaciones de los estados de Estados Unidos para la evaluación de credenciales. Una cosa que me gusta de ERES es que ERES está familiarizada hasta cierto punto
con la enfermería mexicana. Entonces, al principio, cuando yo empecé a hacer todo este tipo de trabajo y ayudar a mis colegas, batallamos mucho porque no conocían la diferencia entre la enfermería general y la licencia en enfermería. Y tuvimos que estar abogando por los colegas para que se diera. Y bueno, ya vemos los resultados hoy en día. Y el último es IERF, que también es el Instituto International Education Research Foundation. Ahora, el precio varía. El precio varía entre todos ellos, pero aproximadamente 480, menos de $500 o alrededor de $500 es lo que te cobran por la evaluación de credenciales. A eso le vas a aumentar lo que te vaya a cobrar la escuela de enfermería y los $75 que te va a cobrar el Estado por iniciar la evaluación. Ya llevamos ahí casi $600 dependiendo de lo que te cobre la escuela de enfermería. Lo siguiente que vamos a tener que hacer es la verificación de la licencia. VOL, Verification of Licensure. ¿Cuál es la licencia en México? Bueno, la licencia es la cédula profesional. Pero estoy diciendo verificación de licencia y lo que hacen o lo que le llaman en México es una carta de no sanción. Batallamos un poco con CGFNS en un tiempo porque CGFNS no aceptaba las formas en español y el Departamento de Profesiones no aceptaba las cartas o llenar el formato en inglés y teníamos ahí un problema. Tuvimos una serie de reuniones y bueno, ya eso se dio y ya CGFNS acepta que se traduzca el documento de español para poder aceptarlo. Si no lo puede traducir en algún momento, entonces ellos lo traducen por ti. CGFNS hace la traducción y te cobra por la traducción, pero a veces es mejor. Una cosa súper importante, tanto los documentos de la escuela, el transcript de calificaciones y el plan de estudios, como la carta de no sanción, la verificación de licencia, VOL, ninguno de los dos debe de ser tocado por ti. ¿A qué me refiero? Tú le vas a informar a la escuela, tú le vas a decir a la escuela, pero la escuela debe de mandar esos documentos directamente a la agencia que te vaya a hacer tu evaluación de credenciales, ya sea CGFNS, ERES o IERF. Cualquiera de esas, no la debes de tocar tú. No debe de llevar el remitente en el sobre tuyo. No debe de haber ningún indicio de que tú lo hiciste. Si tú lo llenas, el documento para facilitárselo a la escuela está bien, pero no lo hagas a mano. Hazlo en la computadora, imprímelo y luego ya para que ellos lo revisen, la escuela lo revise, lo firme y lo selle. Pero ellos deben de mandarlo. Posteriormente, con CGFNS, por lo generalmente contacta a la escuela y les dice, ¿ustedes fueron los que mandaron este documento? Y la escuela tiene que responder, sí, ese documento que mandé para fulanito de tal con el número de ID, tarararara, tiene que haber esa identificación, porque si no, no va a haber cómo lo conectan con tus documentos. Entonces, lo manda diciendo si eso es legítimo, es mío, yo lo firmé, yo lo sellé y ya CGFNS está más contento. Y eso se ha dado por años y bueno, desafortunadamente nunca pensamos en que haya fraude, pero recientemente hubo un fraude tremendo de miles de personas que compraron los títulos en escuelas, creo que eran 3 o 4 escuelas de enfermería en Florida. Y estas personas que compraron los diplomas tomaron el examen y algunas pasaron. Fueron más de 7,000 personas. La mayoría de esas personas eran extranjeras que habían estudiado en sus países de origen, pero compraron aquí los documentos como si hubieran estudiado aquí, aunque pues se tuvo que descubrir. Creo que fueron como 7,000. La otra cosa que pasó recientemente es que recibieron, y eso lo vimos en la última reunión con el Texas Board of Nursing,
recibieron aproximadamente 20,000 solicitudes de un país de África que antes no habían recibido más que 100 o 150. Entonces eso les dio curiosidad y empezaron a revisar aún con más minuciosidad esas solicitudes. Todo esto es porque los estados, el Texas Board of Nursing, todos los estados, lo que hacen es proteger al paciente y no quieren los estados que enfermeros que vienen de otros países que no tienen la competencia ni pueden practicar en una forma segura, que vayan a estar cuidando de los ciudadanos de su estado, en este caso, Texas. Bueno, el siguiente requisito uniforme es el examen de inglés. Un examen de inglés va a consistir de lectura y comprensión, poder hablarlo y que se entienda, escritura y de oído y comprensión. Hay varios exámenes, entre ellos el TOEFL, IBAT, el TSE-TWE, el IELTS y el PTE. Cuando llegue la siguiente área, que es acerca de los exámenes, voy a hablar un poquito más de inglés, de los exámenes de inglés, y voy a hablar acerca de las calificaciones y algunos tips para aprender o para prepararte para el inglés. Entonces, otra cosa que es universal es el Criminal Background Check o CBC. Ahí hay que mandar unas huellas digitales hechas en una tarjeta específica con la identificación del dónde vas a llevar o quién está requiriendo esta tarjeta. Por ejemplo, el Texas Board of Nursing, en donde dice ORI, en la tarjeta de fingerprinting, ahí tiene un número específico que es exclusivo de Texas Board of Nursing. Tienes que saber cuál es el número exclusivo para tu estado para que lo pongas ahí. Porque entonces puedes llenarlo en México, puedes comprar la tinta, incluso puedes ordenar estas tarjetas en Amazon. Esto lo dijo Mark Magic en la última reunión que tuvimos hace un par de semanas. Él habló acerca de que está bien comprarlas en cualquier lugar, ponerle la identificación, hacer las huellas y mandarlas a Identigo. Eso es como lo hace Texas. Pero bueno, tienes que hacer, y eso, claro, tiene un costo. El examen de inglés también tiene un costo. La verificación de licencia también tiene un costo de parte de, no me acuerdo si, por lo menos la traducción va a tener costo. Entonces ahí íbamos como en $600, pues ya se nos fue casi hasta $1,000 por lo del inglés, por el background y por lo de la VOL. Por último, en Texas, tienes que tomar un examen de jurisprudencia, pero ese examen es a libro abierto y cuesta $25. Ahorita estoy en el proceso de formar parejas con los colegas con los que yo trabajo con MedTalent para que puedan tomar el examen en parejas. Es a libro abierto, así es que está bien. Lo que pretende Texas es que seas expuesto a las reglas, a las regulaciones, al acta de enfermería, etcétera, para que cuando vengas a trabajar ya las hayas leído. Ese es el propósito principal. Entonces, lo que yo les aconsejo es que lo tomen en parejas. Y bueno, una está con el examen, entre los dos buscan la respuesta y al buscarla, pues realmente están como estudiando. Pero debe de tomarlo solamente una persona a la vez porque las preguntas son randomized. O sea, que si lo tomo yo y mi amiga juntos o juntas, a mí me va a salir la pregunta número 1, ¿qué es ABCD? Y a ella le va a salir pregunta número 1, ¿qué es X, Y y Z? Entonces las preguntas no van a ser las mismas y vamos a batallar. Mejor primero yo tomo el examen y tú me ayudas y luego tú tomas el examen y yo te ayudo. Y si lo hacemos en el mismo día, pues tenemos muchas de las respuestas frescas y podemos hacerlo un poquito más rapidito. ¿Ok? Entonces, en conclusión, estos son los requisitos uniformes para la mayoría de los estados. Yo enfaticé un poco en Texas
y está la solicitud de registro, que por lo general es en línea. Está la evaluación de credenciales, que consiste de evaluar los documentos de tu escuela, transcript de calificaciones y plan de estudio. Debe de mandarlo a la escuela directamente, tú no lo tocas. Y esa evaluación la puede hacer CGFNS, ERES o IEF. También es la verificación de licencia o la carta de no sanción, que la manda el Departamento de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en México. Ahora ya también hay en los estados, y CGFNS está aprendiendo de eso, lo están aceptando, pero es algo nuevo para CGFNS y para ERES. Entonces les está tardando un poquito aceptar eso. Si te vas por el estado, no te digo que no te vayas, pero solo quiero que sepas que eso puede dar un poquito de tiempo para que se vayan acostumbrando a que existe ese tipo de verificación de licencia. Va a tener que tomar un examen de inglés. Mañana o en la siguiente hablamos acerca de eso. El Criminal Background Check, que es a través de huellas digitales, que también tiene un costo. Y en Texas, el examen de jurisprudencia, que también tiene un costo. A grosso modo, esos son los requisitos. A grosso modo, ya vamos por más de $1,000. Por eso, si vas a hacer con un reclutador, por lo general, el reclutador te ayuda con la gestión de todos estos procesos y te ayuda a pagar las cuotas. Es una de las cosas por las cuales un reclutador es bueno, pero eso no implica que tú no vas a hacer trabajo tan bien o que no te vas a preparar. En fin, espero que hayan más o menos tenido una idea de lo que es todo esto, al proceso para la solicitud, y en la próxima vez vamos a hablar de los dos exámenes, el examen de inglés y el examen del Next Gen NCLEX. Muchas gracias y que tengan un día lleno de bendiciones.